También para las personas de nuevo que van llegando, hoy vamos a celebrar pues nuestro primer simposio de medicina y prevención en cáncer de colon por el Día Mundial de Cáncer de Colon y celebración que es el día de hoy. Este es un simposio organizado por el Grupo de Interés de Genética de la Universidad Militar, junto con DENIA Institute y apoyado por Genopol, la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas, la Asociación Colombiana de Genética Humana, Sistemas Genómicos y Preverdec. Pues agradecemos también a nuestras entidades que nos apoyan para darles el día de hoy este simposio. Es un simposio netamente gratuito, certificado con la Universidad Militar Nueva Granada, y que también van a poder ustedes después mirarlo en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, para si quieren retomar algún tipo de charla, la pueden ver sin ningún problema. Como orden del día, vamos a tener pues la bienvenida e introducción al simposio. Les voy a comentar cómo es que nació también esta iniciativa, qué es el Grupo de Interés de Genética de la Universidad Militar de Granada y qué es lo que hemos hecho, para que conozcan de dónde sale pues todo este simposio. Vamos a tener el enfoque del diagnóstico molecular del cáncer de colon por la doctora Egas. Ella es genetista de Honduras. Vamos después a tener papel de la inestabilidad microsatelital en el cáncer de colon, principalmente síndrome de Lynch, por el doctor Jorge Rugeles. Posteriormente vamos a tener pues un cambio en la temática. Vamos a mostrar también parte de lo que hemos hecho por DENIA Institute y algunos beneficios que ustedes van a tener por estar en el simposio. Y de últimas vamos a mostrar la guía curada de genes para cáncer colorectal en NGS por el grupo de Klingen, que es la que se debe usar pues actualmente en los paneles de cáncer colorectal por parte del doctor William Torres, que es médico genetista de la Universidad Nacional. Em, Reitero, muchas gracias por estar acá en el simposio, por participar de él. Y voy a pasar con la primera parte, que es la bienvenida, la introducción del simposio, y pues mostrarles todo o de dónde nace toda esta iniciativa, mostrarles el grupo de interés de genética de la Universidad Militar. Recuerden que eh, este es un simposio certificado, entonces vamos a estar enviando el link de asistencia periódicamente para que ustedes lo puedan llenar. Solo lo tienen que llenar una vez. Llénenlo por favor de manera correcta, sus nombres completos, bien diligenciado, también su correo, para pues no tener problemas con el envío ni con la generación del certificado. El certificado se puede demorar un tiempo, pero pues esperamos tenerlo lo más pronto posible para hacérselos llegar. Y la grabación del evento va a quedar montado también pues en unas semanas, con el fin que ustedes también lo puedan ver, y va a también llegar el link de donde lo pueden mirar a sus correos también, que diligencien en el link de asistencia. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Rincón, como ya les había dicho. Yo soy médico egresado a la Universidad Militar. Creé el grupo de interés en genética y genómica ya hace 2 años, en el 2021. Es un grupo que está avalado por la Universidad Militar de Granada, y lo creé con el fin o con el objetivo de desarrollar espacios académicos para profundizar en temas asociados con genética y genómica, y también incentivar el conocimiento de la genética en el país y a nivel latinoamericano, además de realizar proyectos de investigación, eventos académicos y pues brigadas de genética comunitaria. Pues lo creé en el 2021 y al inicio éramos solo 12 miembros, con 4 asesores que eran 4 egresados y 5 tutores académicos que eran 5 genetistas. Actualmente somos más de 150 miembros, que bien también hay estudiantes de universidades de la Universidad Militar, Sabana, Bosque, Rosario, también de otros países como México, República Dominicana, Perú, Chile, entre otros. Pero también hay médicos, especialistas, biólogos, químicos, analistas bioinformáticos y bastantes genetistas a nivel de Latinoamérica con más de 25 tutores académicos. Entonces hemos crecido bastante, y pues al inicio del 2021
Hicimos 10 charlas virtuales principalmente, un conversatorio y un simposio virtual. Nuestras charlas al inicio estaban enfocadas a temas de genética básica y errores innatos de metabolismo, y tuvimos expositores pues a nivel internacional como el doctor Luis Alfredo Maña y el doctor Víctor Martínez. Hicimos nuestro primer conversatorio por las enfermedades huérfanas, pues celebrando el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas del 2021, en ese momento virtual porque pues fue post pandemia, y realizamos nuestro primer simposio virtual en genética clínica, de errores en el metabolismo, neurogenética y cáncer, con más de 1000 inscritos. Fueron 3 días, con más de 450 personas que se certificaron, 7 asociaciones de pacientes y 4 casas farmacéuticas. Tuvimos participantes de varios países de Latinoamérica, y sé que ahorita nos acompañan varias personas de Latinoamérica, que pues igual les agradezco un montón por esa participación. El grupo también participa en simposios y congresos a nivel nacional e internacional con proyectos de investigación. En el 2021 participamos en el Congreso de la Asociación Colombiana de Genética Humana, que en ese momento fue virtual, con un póster digital, de un estudio que desarrollamos para la Asociación Bacter. Y también aprovecho para invitarlos este año, es de nuevo este congreso, que va a ser en Medellín. Ya están habilitadas tanto la apertura de Abstract como las inscripciones, por si les interesa, es en junio, entonces pueden participar y es un evento grandioso para que ustedes puedan también enviar sus trabajos. Este soy yo, el de saco negro y camisa blanca. Estamos en el tercer Congreso Interdisciplinar de Genética Humana con otro compañero, presentando un póster en Valencia, España. Un compañero también de nosotros presentó en el tercer encuentro de semilleros de investigación un trabajo también de investigación. Y el año pasado hicimos más de 40 charlas académicas, eh, con varias charlas tanto de genética básica, enfermedades huérfanas, genética en reproducción, genética de poblaciones, etcétera, también con invitados internacionales. Ustedes pueden participar de estas charlas que hacemos periódicamente, de estos webinars, de estos simposios, eh, pues con el fin de que se vayan incentivando el conocimiento de la genética del país, y que se vayan eh, familiarizando con varios conceptos y vayan aprendiendo de una manera pues didáctica y de la mejor manera la genética en el país. Pues siguiendo en nuestras redes sociales o también en un formulario de inscripción para que les llegue la información en estos eventos. Realizamos el año pasado también pues la segunda versión del conversatorio de enfermedades huérfanas, donde participaron a nivel presencial y virtual 202 asistentes. Trabajamos de la mano con fundaciones de pacientes, como la Fundación de San Filipo, Colombia, que es una mucopolisacariosis, en donde pues hicimos un evento presencial y virtual en el Hospital Militar, con más de 125 personas que se certificaron. Para las personas que yo sé que hay muchas personas interesadas en cáncer, realizamos nuestro primer simposio sobre cáncer, con más de 2000 inscritos y más de 500 personas que se certificaron, que lo vamos a volver a sacar este año, más o menos también en junio, virtual. Para las personas que están interesadas, pues pueden igual seguirnos, escribirnos para hacerles llegar esta información, que lo vamos a volver a repetir. Hicimos un evento latinoamericano y también con participación internacional de errores innatos en metabolismo, y sacamos la segunda versión de nuestro simposio nacional en genética, donde a partir de aquí ya nos empieza a apoyar las dos asociaciones de referencia en el país, que es la Asociación Colombiana de Genética Humana y la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas. Fueron 3 días con los temas de inmunogenética, cardiogenética y genética de la reproducción, con más de 2000 inscritos a nivel pues, de Latinoamérica, y certificamos más de 1469 personas. Que lo vamos a volver a sacar este año, es en agosto. Realizamos pues simposios latinoamericanos. Este fue uno por distrofia muscular de Duchenne, en donde participaron varios de nuestros tutores pues, que hacen parte de Latinoamérica. A algunas personas también les interesa en la hematología, y junto con el IDVIX también hicimos estos eventos. Y junto con la Fundación de Dravet hicimos un simposio de síndrome de Dravet a nivel latinoamericano. Volvimos a participar en eventos académicos en Santiago de Chile con un póster,
varios integrantes en una presentación de casos clínicos en Armenia. Ya los miembros del grupo pueden participar en varios eventos académicos. Nosotros incitamos que participen. Nos dan algunas becas que pues, los miembros pueden usar para participar en estos eventos, que participamos también en la Asociación Colombiana de Genética Humana. Tenemos varias líneas de investigación, también enfocadas en cáncer, citogenética, neurogenética, entre otras. Y trabajamos con varios grupos em, de interés, tanto de la Nacional, que es el MBGIC, el de los Andes, que es el grupo de CAMO, el Programa de Prevención y Vigilancia de Enfermedades Raras y Efectos Congénitos PREVERDEC, el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo y actualmente también el grupo de RSG, que es el grupo de análisis bioinformático a nivel Colombia. Muchas fundaciones de pacientes, trabajamos de la mano con FECODER, ACELA, Traver Latam, Síndrome de San Felipe, la PEIM, entre otras. Y pues también pues, nos fortalecimos creando, pues, que yo creé DNA Institute, en donde pues ya empezamos a hacer nuestros eventos de este año. Volvimos a sacar nuestro tercer conversatorio de enfermedades raras con más de 493 inscritos y 314 asistentes. Tuvimos la participación de la expresidenta del Instituto Nacional de Salud, la doctora Marta Lucía Ospina, y con varias fundaciones de pacientes y que nos pudieron mostrar. Trabajamos de la mano con FECODER en el Día Mundial de las Enfermedades Raras y estuvimos también presentes en el Congreso Latinoamericano del Caribe de Enfermedades Raras. Ustedes pueden ser parte de este grupo, pueden ser miembros si están interesados. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como genocic.mng, se los voy a colocar. O me pueden escribir también a mi número si están interesados en pues, ser parte de este grupo, que es un grupo multidisciplinario. Hacemos varios proyectos de investigación y este año también vamos a participar en varios eventos académicos si están interesados. Y se los acabo de hacer llegar en el chat. Y digamos, esto es importante para que ustedes entiendan o sepan eh, de dónde viene toda esta iniciativa y por lo cual yo traemos este curso para ustedes, ¿vale? Pueden también, digamos, si están interesados en seguir como o participar en nuestros webinars o charlas o estos simposios para que les siga llegando la información pues periódicamente, también pueden llenar un formulario para que, digamos, siempre se les envíe a sus correos la información de los eventos que vienen, los eventos periódicos, los cursos, porque también estamos haciendo cursos de educación continuada y es en parte de los beneficios que ustedes van a tener para las personas que asisten a este evento. Se van a tener unos descuentos en unos cursos, ya se los voy a comentar más adelante, pero cada vez que ustedes participen en eventos así como del Grupo de Interés de Genética o de DNA Institute, usualmente damos algún tipo de beneficio, ya sea el certificado o algún tipo de descuento, algún tipo de constancia o participación también de otra manera, para que les ayude también en su hoja de vida, en su crecimiento profesional y en su educación de genética pues continuada. Quisiera saber hasta ahí si hay alguna pregunta, si es algo que ustedes también quisieran saber en este punto, para pues ya empezar con la primera, antes de empezar ya con la primera charla del evento como tal. Pueden, digamos, escribir en el QIA, que es lo de question, si tienen alguna duda, si qué tal les, digamos, les pareció esta parte introductoria, que es de dónde salió este evento y pueden también hacernos llegar sus dudas si tienen alguna. Voy a dejar en el chat también el formulario de inscripción a los eventos y seminarios que nosotros tenemos para que ustedes pues los conozcan y sepan. ¿Hasta ahí hay alguna como duda o inquietud? ¿O todo correcto por el momento? Muchas gracias, Jimena. Ha sido un esfuerzo pues, de muchas personas y de muchas entidades. Trabajamos de la mano con la Universidad Militar. Si ustedes también quisieran participar, bien sea con su asociación, empresa, universidad, grupo, semillero, nos pueden también escribir con mis datos y con todo el gusto estamos intentando hacer también
varias cosas junto a demás personas pues para enriquecer el conocimiento de la genética en el país. Bueno, pues continuando con el cronograma del evento, ¿sí? Vamos a continuar con la primera charla, que es el enfoque del diagnóstico molecular del cáncer de colon por la doctora Egas. Esta primera charla la quisimos traer para que ustedes vean cómo se debe enfocar cuando ustedes están enfrente de un cáncer de colon, cuando podrían sospechar un síndrome familiar, que es lo que, digamos, tendrían que tener en cuenta, cuáles son esas banderas rojas que tienen que siempre estar pendientes para, pues, digamos, sospechar un síndrome familiar pues, relacionado a un cáncer de colon, que, digamos, a algunos les podrá llegar en consulta y demás, y que es importante que ustedes lo sepan. Entonces, esta primera charla va a ser por parte de la doctora Egas. Ella es médica genetista de Honduras. También pues es genética clínica y tiene pues un laboratorio en donde hace también diagnóstico molecular. Entonces, a ver. Bueno, Daniela dice que en representación de la Universidad del Valle. Ok. Claro que sí, ustedes pueden unirse al grupo, podemos trabajar de la mano también con la Universidad del Valle. Muchas gracias también por tu participación y con todo el gusto lo que podamos ayudar, nos pueden comunicar. Hola, hoy vamos a hablar acerca del diagnóstico molecular del cáncer colorectal. Yo soy la doctora María Camila Egas, soy médico genetista clínica y tengo una clínica que se llama DX de diagnóstico y asesoramiento genético. Nosotros en DXN mejoramos la salud a través de la genética y queremos ayudar a prevenir y comprender el manejo de diferentes condiciones genéticas y hereditarias. Trabajamos de la mano con laboratorios de alto prestigio en Estados Unidos, Canadá, España, Guatemala y Colombia. Y prestamos servicio a todo Honduras con la posibilidad también de consultas virtuales. Contamos con todos los exámenes genéticos para diagnóstico de precisión, como también proporcionamos la importante herramienta que es el consejo y el asesoramiento genético. Sabemos que hasta un 5% del cáncer colorectal se debe a un síndrome hereditario conocido. Estas formas hereditarias demandan en muchas ocasiones un alto grado de sospecha para su diagnóstico y requieren un manejo específico y especializado. Además, el diagnóstico de cáncer colorectal hereditario tiene importantes consecuencias, no solo para el paciente, sino también para los familiares que pueden ser portadores de la misma condición. Los avances más significativos en el campo de cáncer colorectal hereditario se han producido en el diagnóstico y caracterización de estos síndromes y el descubrimiento de nuevos genes responsables. Por el otro lado, sabemos que el resto, que es el 95%, es un cáncer esporádico. En esta charla nos vamos a enfocar en lo que sería el cáncer colorectal por un síndrome hereditario. ¿Qué métodos diagnósticos podemos encontrar? Podemos encontrarnos con lo que es el NGS o el Next Generation Sequencing, que nos va a ayudar a encontrar y detectar esas mutaciones puntuales que causan diferentes tipos de cáncer que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. También podemos usar la inmunohistoquímica y la inestabilidad microsatelital, que puede ser realizada en forma indirecta por la detección de la expresión de las proteínas reparadoras del ADN, como el MLH1, el MSH2, el MSH6 y el PMS2 mediante inmunohistoquímica. Vamos a dar unas pinceladas acerca de lo que es el cáncer colorectal hereditario no polipósico. Como sabemos, lleva una herencia autosómica dominante
y tiene una prevalencia de 3 al 5% de todos los casos. También histológicamente hablando, destacan la presencia de abundante moco y un pobre grado de diferenciación celular, como también una elevada tendencia a presentar lesiones sincrónicas o metacrónicas, así como neoplasias de otro origen: endometrio, estómago, páncreas, sistema urinario, ovarios, vías biliares e intestino delgado. Sabemos que está muchas veces causado por lo que es la inestabilidad de microsatélites. Vamos a enumerar de manera rápida los criterios que se usan para diagnosticar también este tipo de cáncer a nivel clínico. Empezamos con los criterios de Ámsterdam. El diagnóstico se establece a partir de la historia familiar y su definición se basa en los criterios de Ámsterdam. Entonces, el primero sería 3 o más familiares afectos de alguna neoplasia del entorno y uno de ellos que sea primer grado con respecto a los otros 2. Al menos 2 generaciones sucesivas deben estar afectadas. Uno de los pacientes afectos debe ser diagnosticado antes de los 50 años. Pasamos a los criterios de Bethesda modificados, que pretenden identificar aquellos individuos con elevada probabilidad de presentar alteraciones genéticas asociadas al cáncer colorectal no polipósico. La determinación de la inestabilidad de microsatélites en el tejido tumoral está indicada en pacientes que cumplen los criterios modificados de Bethesda. Y los criterios son los siguientes: sujetos con cáncer colorectal en familias con criterios de Ámsterdam, personas con 2 cánceres relacionados con el cáncer colorectal hereditario no polipósico, incluyendo cánceres sincrónicos y metacrónicos o asociados a cánceres extracolónicos. Individuos con cáncer colorectal y un antecedente familiar de primer grado con cáncer colorectal y o cáncer extracolónico de la esfera del no polipósico y o adenoma colorectal. Individuos con cáncer colorectal o cáncer de endometrio menores de 45 años. Individuos con cáncer de colon derecho indiferenciado menores de 45 años. Individuos con cáncer colorectal de células de anillo de sello menores de 45 años. Y la última sería individuos con adenomas colorectales menores de 45 años. También me parece importante hablar acerca de lo que recomienda el screening clínico. En ausencia del test genético, los familiares de primer grado deben realizar una colonoscopia cada 1 a 2 años, comenzando entre los 20 y los 30 años y anualmente después de los 40 años o alternativamente cada 1 o 2 años antes de los 25 años. Los individuos con mutación germinal, colonoscopia a los 25 años o a 5 años antes del miembro más joven afecto de la familia y continuar anualmente. Despistaje anual de cáncer de endometrio entre los 25 y los 35 años. Y por último, algunos autores recomiendan screening de cáncer de ovario y génito urinario en las familias que presentan antecedentes de estos tumores. Vamos a pasar a dar algunas pinceladas acerca de lo que es el síndrome de Lynch. Como sabemos, pues es el síndrome colorectal hereditario más frecuente, es la forma más frecuente y es responsable del 1 al 3% de todos los casos de cáncer colorectal. La causa de este síndrome es una mutación germinal en uno de los llamados genes reparadores del ADN. El mal funcionamiento de este sistema ocasiona la acumulación de errores durante la replicación del ADN, que tienden a ocurrir con mayor frecuencia en las secuencias repetitivas del ADN que se llaman microsatélites, desde el ADN polimerasa, que es la menos fiable. El síndrome de Lynch se caracteriza por una predisposición al desarrollo de diferentes tumores, principalmente colorectal y cáncer de endometrio, habitualmente a edades jóvenes de la vida. Y a pesar del espectro de tumores es más amplio, como pueden ser estómago, vías urinarias, ovario, intestino delgado,
piel, sistema nervioso, estos son mucho menos frecuentes. Los tumores de los pacientes con síndrome de Lynch presentan unas alteraciones moleculares características, como son la pérdida de expresión de la proteína correspondiente al gen mutado, lo cual es detectable por inmunohistoquímica, como habíamos hablado anteriormente, y la presencia de inestabilidad de microsatélites, que se traduce a la acumulación de errores en el ADN y, en consecuencia, a la deficiencia en el sistema de reparación. Es importante tener en cuenta que hasta 10 al 15% de todos los cánceres colorectal pueden presentar una inestabilidad de microsatélites o una pérdida de expresión de los genes MLH1 y PMS2 debido a una silenciación somática de MLH1 y secundaria a la metilación de la región promotora del mismo gen. Este fenómeno ocurre frecuentemente en pacientes con edad avanzada sin antecedentes familiares y no se trata de una condición hereditaria. El diagnóstico del síndrome de Lynch supone un reto en la práctica clínica, principalmente porque en muchas ocasiones se requiere un alto grado de sospecha para llegar a un diagnóstico. Esto, unido a la falta de conocimiento del síndrome por una proporción significativa de los profesionales implicados en el manejo del paciente con cáncer colorectal y la habitual falta de recogida de historial familiar, hacen que este síndrome permanezca infradiagnosticado. Recientemente, un estudio ha evaluado diferentes estrategias diagnósticas para detectar pacientes con cáncer colorectal portadores de mutación germinal, utilizando 3 series de bases poblacionales internacionales. Usaron la EpiColon, la de Ohio y la de Helsinki. Los resultados de este estudio demuestran que si no se utiliza la estrategia de cribado en el tumor mediante el estudio del sistema de reparación de ADN, en todos los pacientes con cáncer colorectal, un porcentaje significativo de los pacientes con síndrome de Lynch van a permanecer sin diagnosticar y por tanto se debería de recomendar la realización de la llamada estrategia universal para la identificación de este síndrome. Según los resultados del estudio, si los recursos son limitados, el cribado molecular en pacientes de cáncer colorectal diagnosticado antes de los 70 años y en pacientes mayores de 70 años que cumplan al menos uno de los criterios revisados de Bethesda pueden ser una alternativa aceptable. La estrategia universal es la demostración que mediante la realización del estudio del sistema de reparación del ADN en todo paciente con cáncer colorectal aumenta la sensibilidad para la detección de síndrome de Lynch y esto ha motivado para la instauración de este mismo estudio y de este mismo método diagnóstico en muchos centros. El hallazgo de alteración del sistema de reparación del ADN debería motivar un adecuado consejo genético en centros especializados. Sin embargo, se desconoce el impacto de la aplicación de la estrategia universal y su interpretación de los resultados por medios no expertos. En general, se desconoce la realización de esta prueba y en muchas ocasiones un resultado patológico pasa desapercibido o genera actitudes muy diferentes. Por tanto, para que la estrategia universal sea la más efectiva, es preciso que se establezcan protocolos y circuitos de diagnóstico, se aumente el conocimiento de la prueba y su interpretación y se mejore la respuesta ante un resultado patológico. Ahora vamos a dar unas pinceladas acerca del cáncer adenomatoso familiar o PAF. Tiene una herencia autosómica dominante, una incidencia aproximada de 1 entre 10.000 habitantes, supone el 1% de todos los casos de cáncer colorectal y tiene una presencia de múltiples pólipos, especialmente más de 100. Usualmente se desarrolla en pacientes antes de los 50 años de edad y a menudo se acompaña de adenomas gastroduodenales y de otras manifestaciones extradigestivas. El cáncer aparece a edades más avanzadas, 50 años de edad promedio, y se puede encontrar asociados a pólipos de la glándula
fúndica en el estómago y adenomas en el duodeno. El diagnóstico se hace realizando la secuenciación por NGS del gen APC, que se encuentra en el cromosoma 5, y la forma atenuada de esta condición se diferencia en que los adenomas predominan en el colon proximal y lo más característico es que son pocos. Vamos a platicar brevemente de dos genes que también están asociados a cáncer colorectal, que es el KRAS y el P53. Empezamos con el KRAS. Las mutaciones en KRAS originan una activación constitutiva de este oncogen, una desregulación de las vías RAS, RAF, MAP, quinasas y estimula la proliferación celular. Un evento clave en el proceso de transformación de adenoma a carcinoma en el cáncer colorectal. Por ello, es importante hacer la caracterización molecular de KRAS en los pacientes con cáncer colorectal esporádico, pues permite la identificación de subgrupos moleculares. Las mutaciones en KRAS usualmente confieren un mal pronóstico para el paciente, ya que llevan una respuesta no eficaz a la terapia con anticuerpos monoclonales anti-EGFR. Cuando hablamos del P53, sabemos que el 50% de los casos de cáncer colorectal tienen mutaciones en este gen. También está asociado a tumores rectales y de cáncer y de colon distal, y menos en tumores proximales y aquellos con inestabilidad de microsatélites o fenotipos metiladores. Lleva poco o ningún valor pronóstico para los pacientes tratados con cirugía, pero una peor supervivencia para pacientes tratados con quimioterapia. Y existe alguna evidencia de que diferentes mutaciones de P53 estén asociadas con diferentes características clínicas, incluido el pronóstico y la respuesta a la terapia, aunque se requieren más estudios grandes para confirmar esto. Vamos a mencionar 3 síndromes que también producen cáncer colorectal. Comenzamos con el síndrome de Peutz-Jeghers, que lleva una presencia de pólipos amartomatosos en el estómago, intestino delgado y colon. Transita con una pigmentación mucocutánea de melanina casi siempre en la región perioral. Las mutaciones en el gen que codifican para la serina treonina quinasa, STK11, está localizado en el cromosoma 19 y es el responsable de causar este síndrome. También tenemos el síndrome de Trucott, que tiene adenomas profusos en el colon desde 50 hasta 100 y transita con cánceres del sistema nervioso central. Presenta 2 variantes de dependencia del gen mutado. La primera variante es en el gen APC y en ella predomina el meduloblastoma. La segunda presenta mutaciones en los genes MLH1 y PMS2 y predomina el glioblastoma multiforme. La poliposis juvenil tiene una presencia difusa de 10 o más pólipos amartomatosos juveniles en el colon, que también pueden aparecer en el estómago e intestino delgado. En este encontramos mutaciones en el gen de la proteína tirosina fosfato o PT. Para terminar, me gustaría mencionar algunos de los paradigmas futuros. Estos 2 genes, el NPM1 y el PANK3, podrían ser posibles genes marcadores para el diagnóstico precoz del cáncer colorectal, proporcionando ideas para otros estudios experimentales en el futuro. Con esto me despido, agradezco mucho su atención y cualquier cosa estoy a su disposición. Con este cronograma vamos un poquito pues adelante con todo esto. Tenemos pues nuestra siguiente charla, que es el papel de la inestabilidad microsatelital en cáncer de colon, pues, principalmente en síndrome de Lynch, por parte del doctor Jorge Rugeles, que es tutor de nuestro grupo. Doc, muchas gracias también por participar. Muchas gracias a ti que estamos viendo y escuchando. Listo, no sé si ya están viendo las diapositivas.
No, espera un momento dejo de compartir para que ya puedas, espera un momento, estoy compartiendo y acá, bueno, ahora sí creo que ya puedes. Bueno, no sé si me están viendo, si están viendo ya la presentación. La presentación no, intenta volver a pasar a subirla, como a compartirla. Listo. Ahora sí la estamos viendo. Perfecto. Bueno, Juan, me dice cuándo comenzamos. Dale, cuando quiera. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a Juan, por la invitación a este simposio conmemorando hoy, 31 de marzo, el Día de la Prevención del Cáncer de Colon. Nuestra intención es hablar del papel de la inestabilidad microsatelital en cáncer de colon, más que todo asociado al síndrome de Lynch. Yo soy médico del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario y oncólogo de radiación del Instituto Nacional de Cancerología con la Universidad Militar, y me dedico en la clínica IMAT en Auna, en Montería, una multinacional peruana, a desarrollar el departamento de consejería genética. Yo estudié medicina genómica en la Universidad Erasmus de Rotterdam y gracias a ello aquí montamos un programa de consejería genética, que ya vamos a hablar sobre. Mi conflicto de intereses, yo soy speaker de MER, de AstraZeneca, de Varian y de MC de Varian, es la empresa que realiza los aceleradores lineales. Bueno, vamos a hablar sobre la epidemiología en cáncer colorectal, sobre la inestabilidad microsatelital, cuáles son esas secuencias cortas y repetitivas que están en nuestro genoma, que cuando tienen algún defecto no tienen una adecuada capacidad de reparación de nuestras células normales. Vamos a hablar sobre el cáncer colorectal y el síndrome de Lynch, cómo ha venido la evolución de su tratamiento poco a poco y cómo poco a poco se ha venido involucrando la consejería genética en todos los pacientes con cáncer colorectal. ¿Cuáles son las estrategias costo-efectivas que existen, que se está haciendo en Latinoamérica sobre el síndrome de Lynch y sobre algunos biomarcadores en cáncer de colon? Bueno, nuevamente hoy es el Día Mundial del Cáncer de Colon. Se dice que uno de los 5 cánceres que causan mayor número de muertes anual en el mundo, el 90% de los casos son curables si se detectan a tiempo. Sabemos que esta es la gran dificultad que tenemos siempre al momento de los pacientes con problemas oncológicos, dado que si los diagnosticamos en un estadio muy tardío, posiblemente no van a tener tratamiento con intención curativa. Y lo único que podemos hacer es alargar un poco su supervivencia. Sabemos que el cáncer ya es un problema de salud pública. Según la OMS, en el 2020 se presentaron 1,9 millones de casos, el 10% de los nuevos casos a nivel mundial. En Colombia para el 2020 se presentaron 8.400 casos. Las estadísticas de 2022 son confiables porque todavía seguimos con los rezagos de las pandemias del COVID. Dado que, dado esta gran incidencia de muerte que estamos presentando, ha sido un problema de la salud pública que los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud, al saber que si lo diagnosticamos tempranamente podemos curarlo, estamos tomando medidas de salud pública para impactar positivamente en estos pacientes. Actualmente los pilares del tratamiento oncológico son la cirugía. Todo tumor que no pueda ser resecado no se cura. Cuando nosotros hablamos de cáncer colorectal, siempre hablamos de una estadificación, un estadio 1, un estadio bien temprano, que es una sola masa localizada que se puede operar. Un estadio 2, cuando hay una enfermedad un poco más avanzada y puede tener un compromiso ganglionar, igual que el estadio 3,
que que es mucho más complejo para hacer una cirugía y en algunos casos tienen que ser llevados por quimioterapia o radioterapia. Sabemos que la quimioterapia es un tratamiento sistémico que en algunos casos va a radiosensibilizar las células tumorales, como los pacientes con cáncer de recto, y en otros pacientes va a disminuir la posibilidad de desarrollo de metástasis. La radioterapia es una herramienta para el diagnóstico, para el tratamiento oncológico, que se hace más y se llena con la posibilidad de erradicar todas las células tumorales utilizando la misma energía de los rayos X multiplicada por 10.000 o 15.000 veces. Actualmente se están involucrando dos nuevos pilares de tratamiento, que son la medicina personalizada, por no decir que la medicina genómica, y la inmunoterapia. La inmunoterapia, por medio de los nuevos medicamentos como el pembrolizumab, está cambiando el pronóstico y la supervivencia global en todos estos tipos de pacientes. Lo más importante y clave de todo esto es ofrecer un adecuado diagnóstico oportuno. Cuando hacemos un diagnóstico oportuno, las probabilidades de curación son altísimas, como sale en la gráfica, más que todo hasta del 90%. Los microsatélites son secuencias cortas son secuencias de ADN cortas y repetitivas que están en nuestro genoma. Cuando estas presentan defectos en su reparación, existe una inestabilidad microsatelital. Esa inestabilidad microsatelital puede predisponer a ciertos tipos de cáncer. Cuando hablamos de la epidemiología, sabemos que el cáncer de colorectal es la tercera neoplasia más prevalente, en donde, como vemos en la gráfica, en esta gráfica de su derecha, vemos que en los pacientes de 20 a 49 años, esta tabla roja, esta línea roja, que son los cánceres localizados, vemos cómo tiene una tendencia bastante notable a la elevación. ¿Qué quiere decir eso? Que se están incrementando todos los números de cáncer colorectal, más que todo a más temprana edad, posiblemente por todos nuestros hábitos alimenticios y por el sedentarismo que tiene la población actual. También se dice que hay aumento de la mortalidad por falta en los screenings, no se están haciendo las colonoscopias a tiempo o se les está negando el acceso a muchos de estos pacientes, igual que las nuevas terapias que hablamos anteriormente de la inmunoterapia. Entonces, como he ratificado en esta charla, lo importante de todo esto es hacer un diagnóstico temprano. Sabemos que si tendremos biomarcadores, si hacemos un adecuado árbol genealógico y podemos sospechar quién puede conllevar a tener un síndrome de Lynch y hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad, un estadio 1, por así decirlo, que sea curable, ahí es donde nosotros podemos salvar la vida. Cuando ya son estadios muy avanzados, es muy poco probable que nosotros vayamos a salvar al paciente, solamente le podemos alargar su supervivencia. No solamente se habla a nivel mundial, sino también vemos a nivel de Latinoamérica y Sudamérica cómo se está incrementando estas nuevas tasas de cáncer. En oncología, todo lo que hacemos nos referimos en la NCCN. La NCCN son las guías de prácticas clínicas en oncología, en donde nos dicen qué es lo que debemos hacer, qué es lo que ellos nos recomiendan hacer. En esta última edición del 25 de enero del presente año, a todos los pacientes con cáncer de colon y recto se les debe solicitar inestabilidad microsatelital. Eso lo vemos en la patología. Es una característica molecular que nos habla sobre el pronóstico y sobre la predicción del tratamiento. Son pequeñas lesiones o inserciones en secuencias repetitivas en tándem comparados con un DNA normal, que cuando tienen defectos en su reparación
van a tener una mayor predisposición al cáncer. Generalmente, los genes que predisponen al síndrome de Lynch es el MLH1, MSH2, MSH6 y el ERK. Con la inestabilidad microsatelital vamos a saber la respuesta a los tratamientos adyuvantes y si un paciente puede ser o no ser candidato a la inmunoterapia. Sabemos que el síndrome de Lynch puede ser aproximadamente del 5 al 10% de todos los cánceres hereditarios. Saben que la mayoría de los cánceres colorectal, como en todos los cánceres, son esporádicos, asociados a un silenciamiento epigenético del promotor del MLH. Entonces, siempre que abrimos la NSCL y nos vamos, vemos que lo primero que tenemos que hacer, pues, es la biopsia. De segundo está la inestabilidad microsatelital, la revisión por patología, la colonoscopia, todos los estudios de extensión que debemos hacer con una resonancia abdominal, tomografía de tórax, abdominal y pélvica por el riesgo de enfermedad a distancia. Entonces, si un paciente tiene inestabilidad microsatelital, tiene más probabilidades de que van a tener un síndrome de Lynch. Esto es un biomarcador pronóstico preventivo. Se dice que en Latinoamérica las tasas de síndrome de Lynch son un poco más elevadas, como ya les voy a mostrar en unos artículos que hemos realizado con el grupo de cáncer colorectal hereditario de Latinoamérica, en donde nos damos cuenta que la incidencia es muy variable en nuestra población y que realmente se está cerca de un 80% de los pacientes con síndrome de Lynch en Latinoamérica no se están diagnosticando. Cuando tenemos inestabilidad microsatelital grado 2, ahí nosotros la dividimos en grado 1, grado 2 y grado 3. Cuando es grado 3 es que le hacemos una quimioterapia, y cuando es grado 2 no se beneficia de terapia adyuvante igual que el grado 1. Cuando hablamos de medicina personalizada, estamos dirigiendo los tratamientos de acuerdo a ciertas mutaciones como el EGFR, BRAF. Y cuando un paciente tiene mutación en BRAF y tiene una inestabilidad microsatelital, existe la alta probabilidad que vaya a tener un síndrome de Lynch. Bueno, el cáncer colorectal, como les conté, lo primero, después de la biopsia, de la patología, de la colonoscopia, de los estudios de extensión, que generalmente son una resonancia pélvica con un protocolo específico para red, de la tomografía de tórax, de la tomografía de abdominal, tomografía de pelvis. Después de que tenemos todos estos estudios, clasificamos al paciente. El paciente se clasifica en un estadio 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4. Estadio 4 es cuando ya es una enfermedad metastásica. Desde 1980, el profesor Henry Lynch empezó a ver mucho patrón de herencia autosómico dominante en familias con cáncer de colon y recto. Mediante árboles genealógicos se dio cuenta, se documentó estos patrones de herencia y pudo diagnosticar el síndrome de Lynch. Se dio cuenta que no solamente era para el cáncer de colon y recto, sino que habían otros órganos en el sistema nervioso, en el cuerpo, como en el sistema ginecológico. En los pacientes con síndrome de Lynch, las mujeres también tienen un riesgo elevado de cáncer de endometrio, de cáncer de ovario, en mucho menor proporción de cáncer gástrico, de páncreas, de vías biliares, de vías urinarias, de sistema nervioso y piel. La NCCN, desde hace 2 o 3 años, nos recomiendan que todos los pacientes con cáncer de colon con unas banderas tempranas, como son la edad de presentación, o si han tenido familiares en primer o segundo grado con algunos de los tumores asociados con el síndrome de Lynch, recomiendan que sean valorados por consejería genética. Sabemos que tienen mucho mejor pronóstico los pacientes que tienen síndrome de Lynch que el cáncer esporádico. Esto según los estudios de Sincope en la revista Lancet. Entonces, realmente, el tratamiento ha evolucionado considerablemente.
hace unos 70 años, todavía lo seguimos haciendo, los pacientes se descubrió el 5-fluoracilo, que era como el esquema básico para los pacientes con cáncer de colon. Posteriormente evolucionamos a otros esquemas como el Folfos, el Capeox, ya se vinieron más inmunoterapia. Empezamos a pacientes que tengan inestabilidad microsatelital, se le empezó a dar tratamientos, infusiones con nivolumab. También apareció el pembrolizumab. El pembrolizumab realmente separando las curvas en pacientes con enfermedades metastásicas, otorgándole mucha más supervivencia global. No solamente la inmunoterapia, sino también medicina personalizada con medicamentos como el corafenib, como el larotrectinib en pacientes que tengan la fusión para el gen NTRK, que realmente son medicamentos que van al blanco y las respuestas son bastante importantes cuando tienen esa mutación tumoral y el tratamiento va específicamente a esa mutación somática para atacarlos. Se está hablando de, de muchos inhibidores de la PAR, que son los genes de reparación HRR, en donde se están ofreciendo medicamentos con olaparib y con beliparib. Muy interesante los estudios que estamos haciendo con beliparib en los pacientes con cáncer colorectal avanzado. Con cáncer colorectal avanzado se le está ofreciendo el ciclo normal de Folfox con 8 ciclos y se están ofreciendo radioterapia más capecitabina o radioterapia más capecitabina más beliparib y radioterapia más capecitabina y pembrolizumab. En pocas palabras, estamos atacando al tumor por todos sus frentes y con los avances que existen en la radioterapia, que cada vez ofrecemos un tratamiento mucho más preciso con menor daño a los órganos a riesgo. Estos esquemas estos estudios que están en curso nos pueden ofrecer, nos pueden sorprender con los datos que van a sacar con la combinación de capecitabina, beliparib y radioterapia. La cirugía también ha evolucionado considerablemente, ya hacemos resección mesorrectal, resección anterior baja. En algunos pacientes con cáncer de colon, ya que tengan enfermedades oligometastásicas, una metástasis bastante pequeña y solamente de 1 a 3 se le puede ofrecer tratamiento de metastasectomía hepática. Quiere decir que un paciente que con un estadio 4 todavía estamos con la intención de curarlos. Entonces, hablando de consejería genética, como les conté, si estos pacientes antes de ser llevados a cirugía, a quimioterapia o a radioterapia, deben pasar a donde un consejero genético. El consejero genético, de acuerdo a las banderas rojas, él ya puede, a las banderas rojas de la enfermedad, como la edad temprana de presentación, o que tenga un familiar en primero, en segundo grado con cáncer colorectal, puede sospechar que puede existir un síndrome de Lynch y de acuerdo a esto le puede solicitar un estudio genético. Nosotros tenemos un programa de cáncer hereditario en Montería donde tenemos más de 300 familias con portadores de alguna mutación en donde le hacemos seguimiento exhaustivo para poder ofrecer un diagnóstico temprano de la enfermedad. Aquí les traje unos ejemplos. Un paciente con una mutación en el gen MLH1 masculino, que sea portador de la variable del gen MLH1, tiene un riesgo de cáncer colorectal del 34 al 41%, bastante alto comparado al 2% de la población normal. En cuanto al cáncer gástrico, es del 6 al 20%, por eso todos estos pacientes que tienen síndrome de Lynch le hacemos una endoscopia de vías digestivas alta por este mismo riesgo. Pasando a las mujeres, en mutaciones del gen MSH2, cuando son portadores, tienen un riesgo de cáncer de endometrio del 21 al 53% a los 70 años, comparado a la población normal de solamente el 8%. Cuando hablamos de cáncer colorectal, este riesgo es del 37 al 48% y de cáncer de ovario del 8 al 10%. Por eso, en este tipo de pacientes, cuando ya tienen la paridez satisfecha
la paridad satisfecha ya o menopáusicas, en algunas ocasiones se puede discutir el beneficio de hacerle una cirugía reductora de riesgo, como lo es una histerectomía. Y se adiciona la histerosalpingoforectomía, dado a la facilidad cuando van a hacer los dos procedimientos. A estos pacientes también se les tiene que hacer un seguimiento exhaustivo para el riesgo de cáncer de endometrio. También tenemos muchas mutaciones MSH6 y PSM2. Realmente solamente tenemos una familia con esta mutación. Vemos que también en el gen MSH6, qué pena que aquí quedó el gen completo, vemos que también el cáncer de endometrio es bastante alto y el cáncer colorectal es bajo. También estas pacientes con síndrome de Lynch pueden tener cáncer de mama, No solamente cuando vamos a evaluar la predisposición a cáncer colorectal, existen otros síndromes genéticos hereditarios. O sea, ya vemos que el cáncer hereditario no poliposo, el síndrome de Lynch, es el más frecuente, pero también hay unos síndromes poliposos como el MUTIR, como el Peutz-Jeghers, etcétera, etcétera. Vemos que, por ejemplo, el MUTIR, ese gen, que es un gen de baja penetrancia, pues el riesgo de cáncer colorectal no es tan alto como de la población normal. En cambio, cuando tenemos pacientes con difraumenia, tenemos unas 5 o 6 familias portadoras de difraumenia, vemos que la edad de cualquier tipo de cáncer a los 40 años puede ser del 77%, a los 50 años hasta del 93%. Entonces, no solamente es el síndrome de Lynch, sino que hay muchos síndromes hereditarios que se pueden relacionar con el cáncer colorectal. Perdón. Bueno. La NCCN, aparte de que tiene guías para tratamiento, también tiene guías para el screening de cáncer colorectal, en donde también vemos screening de cáncer colorectal. También tienen unas guías para el screening de cáncer colorectal, en donde la recomendación son las colonoscopias. Si uno encuentra una displasia, una adenoma, un pólipo, cada una tiene su abanico de opciones para ofrecer el tratamiento, y hay algunas instituciones que recomiendan el NG, la técnica de NGS como un testeo universal para todos los pacientes con cáncer colorectal. En estas guías de cáncer colorectal de la NCCN dice que existe la suficiente evidencia para hablar de un efecto protector de la aspirina en cáncer colorectal cuando se toma al menos durante 5 a 10 años en pacientes en pacientes entre los 45 y 59 años que vayan a tener un riesgo cardiovascular y tengan un riesgo de cáncer colorectal. Aunque la NCCN tenga este párrafo, por eso lo quise sacar virtualmente, ya vamos a hablar sobre los estudios que hablan sobre la aspirina y síndrome de Lynch. Ya para ofrecer todas estas medidas de prevención se están utilizando también ya la inteligencia artificial con algoritmos de aprendizaje automatizado, analizando los datos clínicos, las imágenes de las colonoscopias y todos los datos moleculares para poder predecir de una manera más precisa quiénes son los que tienen cáncer colorectal, van a tener riesgo de cáncer colorectal. Entonces, de Lynch y aspirina, pues se habla mucho. Se hicieron varios estudios como el CAP1, CAP2, CAP3, que se rodó el reclutamiento en el 2013, en donde la hipótesis es que la aspirina va a reducir el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Que si nosotros hacemos prevención con aspirina en el cáncer colorectal hereditario, con seguimiento de 10 y hasta 20 años, ¿qué fue lo que encontramos? Pues encontramos que en algunos pacientes hay una disminución de riesgo. ¿Por qué? Porque la aspirina va a detener esta conversión de un epitelio normal a un epitelio hiperproliferativo, a un pequeño adenoma, a un largo adenoma o a un carcinoma de colon. Entonces, los estrógenos, las aspirinas y otros NSAIDs actúan en estas vías de alguna manera deteniendo el riesgo de progresión a un adenoma.
No solamente se está viendo en cáncer de ovario, sino también en cáncer de colon y recto, sino también que se está viendo en cáncer de ovario. Entonces, posiblemente en algún futuro, cuando tengamos más medicina personalizada, más medicina preventiva, más medicina personalizada, más medicina preventiva, medicina genómica, vamos a saber a qué paciente le vamos a dar aspirina como quimioprevención y a cuáles. En Latinoamérica, como hablamos inicialmente, es un problema de salud pública. Se dice que el 80% de los síndromes de Lynch en Latinoamérica se encuentra sin diagnosticar. En Colombia ya hacemos estudios sobre la supervivencia global de los pacientes con síndrome de Lynch. Hacemos estudios regionales de la supervivencia global y del impacto de la caracterización familiar en la costa caribe colombiana. En Costa Rica también ya hay muchos estudios sobre cómo impacta la inestabilidad microsatelital y la supervivencia global. Este fue un artículo que publicamos en donde cada país de Latinoamérica iba sacando su mapa genético hereditario, en donde realmente aquí, hace unos 5 años, nos empezamos a dar cuenta que qué es lo que pasa en Latinoamérica con el síndrome de Lynch. Realmente nos dimos cuenta que estaba totalmente sin estudiar. Por tal motivo, hicimos un grupo de cáncer hereditario gastrointestinal en Latinoamérica y empezamos a publicar artículos. Empezamos a ver quiénes eran los que estábamos haciendo síndrome de Lynch hereditario en Latinoamérica. Realmente éramos muy pocos. Cada vez sacamos más características, más publicaciones al respecto. Sabemos que cuando tenemos un paciente con un síndrome de Lynch, previamente ha tenido que pasar por un consejero genético, en donde las posibilidades de resultado es un resultado positivo, una variante de significado incierto y un resultado negativo. Con la agremiación y agrupación de todos estos colegas latinoamericanos hemos tenido la posibilidad de reclasificar varias variantes de significado incierto en variantes positivas, porque realmente eran datos que no se estaban estudiando. Entonces, ¿para dónde van? Como hemos venido hablando, para la medicina de precisión de colon, ya a todos los pacientes se le hace inmunohistoquímica, en donde está la inestabilidad microsatelital, ahí ya podemos ir personalizando el tratamiento. Tenemos terapias dirigidas que van contra la vía EGFR, BRAF, MEK y ER2. También unas terapias más modernas que utilizan técnicas de NGS como para el NTRK, en donde con las técnicas de NGS podemos evaluar mutaciones somáticas, mutaciones germinales, lo que hemos hablado. Con esto de medicina de precisión vamos a tener, y mediante NGS vamos a poder evaluar la enfermedad mínima residual para saber si una enfermedad está progresando o no, para saber cuál va a ser su mejor blanco terapéutico. También se están hablando sobre el DNA circulante en cáncer colorectal, como el cáncer SID, como el Detecta, como el estudio Pathfinder, que en pacientes sin ningún tipo de sintomatología se le hacen este estudio para ver si tienen algunas metilaciones que pueda conllevar a un riesgo de cáncer colorectal. Y ya para finalizar, hay nuevos biomarcadores en cáncer de colon, se están estudiando nuevos biomarcadores en cáncer de colon, se están buscando polimorfismos en diversas bibliotecas genómicas de cáncer, ahí se han encontrado como el PIR823, PIR54265, que son biomarcadores muy invasivos para el diagnóstico temprano de cáncer colorectal que participan en la regulación epigenética y homeostasis celular. Estas son secuencias de 24 a 32 nucleótidos que se asocian a proteínas PIM y posiblemente, aparte de todas estas metilaciones y todas estas biomarcadores en cáncer colorectal, vamos a tener una mejor manera de hacer un diagnóstico más temprano. Concluyo que la medicina personalizada llegó para quedarse. Es la manera más eficiente que tenemos para ofrecer un diagnóstico más temprano y unos tratamientos mucho más precisos, sin tantas toxicidades relacionadas al tratamiento.
las estrategias de prevención al hacer un diagnóstico temprano son las experiencias que realmente curan el cáncer y que realmente necesitamos muchos investigadores, muchas personas que estén interesadas en manejar el síndrome de Lynch para que nos acompañen en esta lucha que tenemos para colaborar a estos pacientes con cáncer colorectal y que Latinoamérica no se quede atrás comparado al resto del mundo y saber que nosotros aquí también podemos investigar y te podemos hacer ciencia para estos pacientes. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctor Jorge. A mí me complace mucho tener estos también espacios de charla y obviamente más que darles muchas gracias a todos los tutores también del grupo que se toman el tiempo de mostrar su experiencia y demás. Por favor, si hay preguntas, pueden escribirlas para discutirlas en este momento. Sé que hay gente que a veces que está teniendo la mano levantada, pero puede escribir, por favor, si hay alguna pregunta para el doctor Jorge Vélez. Doc, muchas gracias. En parte de generar estos espacios es generar más conciencia y más sospecha para que los diagnósticos sean mucho más tempranos. Dice Alex que si tiene algún grupo de investigación con referente al síndrome de Lynch. Sí, nosotros tenemos un grupo de participación, un grupo de investigación, como te digo, tenemos casi 300 familias, 285 familias con portadoras de alguna mutación genética en donde tenemos el Departamento de Cáncer Hereditario de Síndrome de Lynch. Me atrevo a decir que son unas 90 familias aproximadamente, en donde estamos haciendo investigación al respecto, estamos haciéndole los estudios de extensión necesarios y tratando de buscar cuáles son los biomarcadores más específicos que hay. Ahora el gobierno, cada vez hay más convocatorias y las universidades están trabajando en esto. Entonces, realmente si hay investigación, cualquier cosa, pues me puedes escribir al correo que te dejé. O si estás interesada, inclusive a mi celular, pues que te lo dé. Muchas gracias, Doc. Listo. No sé si haya otra pregunta. En su experiencia, ¿qué tan efectivo es el diagnóstico a través de biopsia líquida para síndrome de Lynch? Muy buena pregunta. No, todavía en nuestra experiencia la biopsia líquida todavía no la estamos utilizando para el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch, para diagnosticar un síndrome de Lynch, pues primero pues el paciente tenemos que hacerle una prueba con NGS en donde esté algún gen, sea portador de la mutación en el gen MLH1, MSH2 o MSH6, que sea positivo para el diagnóstico. Pero con biopsia líquida todavía no podemos diagnosticar síndrome de Lynch. Con biopsia líquida podemos personalizar el tratamiento antineoplásico o de quimioterapia que le vamos a dar a estos pacientes. No sé si haya más preguntas. Por el momento no. Muchas gracias. Bueno, quedo muy atento y pues que esto sea uno de los espacios oportunos para reconocer que un diagnóstico temprano es una vida que salvamos. Diagnosticar un síndrome de Lynch quiere decir que vamos a salvar, a gestionarle el riesgo de presentar cáncer colorectal a toda su descendencia en primer o en segundo grado que vayan a tener esta predisposición genética. Entonces, si hacemos un diagnóstico temprano, un diagnóstico oportuno, estamos salvando vidas. No, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que también les haya gustado mucho la presentación. Bueno, esa fue la presentación del doctor Jorge Vélez. Él también estuvo. Ya la vemos, doctor. Bueno, buenos días para todos. Me disculpo por el inconveniente con la conexión. Espero pues que estén bien. Entremos pues ya un poco más en detalle.
Mi nombre es William Torres, yo soy médico genetista de la Universidad Nacional. El día de hoy, pues, la idea es compartir con ustedes las guías de asociación clínica para cáncer colorectal y susceptibilidad a poliposis que estableció Klingen, ¿sí? Como un abordaje de curaduría para paneles de cáncer, específicamente para cáncer colorectal y poliposis. Esta guía, pues es una guía del 2019 que hace parte pues, de un esfuerzo de Klingen para curaduría de genes y de variantes. Entremos a la parte epidemiológica. Sé que ya han estado hablando de esto un poco en el transcurso de la mañana. Básicamente, pues el cáncer colorectal pues, es la cuarta causa de cáncer más común en el mundo y es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y se estima que en los países desarrollados da cuenta de 50.000 muertes por año. Colombia pues no se aleja de estas estadísticas, ¿sí? Y se calcula que cerca de 5.000 casos se presentan anualmente y corresponden también a 3.952 muertes al año, ¿sí? El cáncer colorectal pues es una entidad que está cobrando relevancia especialmente por el aumento del diagnóstico en personas jóvenes. Se espera que pues para el 2030 se convierta pues en la principal causa de muerte relacionada con cáncer, especialmente en pacientes con cáncer antes de los 50 años. Este aumento pues en el diagnóstico parece ser el resultado pues de una mejor o un mejor abordaje a la hora pues del tamizaje, ¿sí? No obstante, pues hay algunas otros factores que están relacionados pues con el incremento, háblese pues de la dieta y pues algunos factores genéticos que interactúan pues también con estos factores ambientales. Sé que de esto también han hablado un poco, pero pues básicamente cerca del 5 al 10% de los cánceres pues son de origen genético, ¿sí? En los cuales pues se puede establecer una causa monogénica y por ende pues es importante filtrar de forma adecuada pues por parte del clínico los pacientes que puedan pues corresponder a un cáncer hereditario. No obstante, pues se cree que cerca del 25% de los cánceres pues también tienen una influencia genética, que son interacciones gen a gen o gen medio ambiente, por lo cual pues también es importante y será importante y relevante de aquí en adelante todo lo que tiene que ver pues, con score de riesgos poligénicos, interacción gen-ambiente y epigenética. Comprender que la genética pues, cobra un papel relevante a la hora del diagnóstico ha llevado pues, al uso de herramientas moleculares para el diagnóstico, especialmente pues, para el cáncer es ampliamente utilizado pues, la tecnología de NGS, específicamente pues, los paneles dirigidos para cáncer, y pues algunas entidades líderes en el manejo de cáncer, pues recomienda el uso de paneles dirigidos para el diagnóstico. La NCCN soporta el uso de paneles específicamente pues para cáncer colorectal, su guía del 2023, incluyendo pues algunos genes con penetrancia alta, que se incluyen pues los genes relacionados con síndrome de Lynch y algunos síndromes de poliposis que pues están bien establecidos. No obstante, pues Klingen pues no suma más de, o no recomienda más del uso de 22 genes. Sin embargo, pues vemos que el uso de paneles para el diagnóstico de cáncer colorectal pues incluyen a veces incluso 400 genes. Esto pues implica la subida, digamos, en la detección de variantes VUS y pues adicionalmente es difícil brindar pues información a los pacientes con respecto a genes de baja y moderada penetrancia. El uso de los paneles pues viene como una herramienta en crecimiento. Se espera que pues para el 2030 el uso de paneles para cáncer hereditario específicamente pues crezca en el 22% y los paneles de cáncer pues son los más utilizados pues alrededor del mundo para el diagnóstico, incluso por encima de los paneles que se utilizan para otros trastornos congénitos e incluso farmacogenómica, de modo tal que pues conocer e interpretar de forma adecuada los paneles para cáncer hereditario pues son especialmente importantes. En el contexto pues del cáncer colorectal, conocer qué genes deben estar incluidos en el panel pues podría ayudar
a comunicar mejor pues, los resultados al paciente y pues permitiría también una adecuada clasificación de las variantes que se encuentran. De modo tal que esto pues, nos ubica en un problema que es el que se trata de resolver a partir de esta guía, y es qué genes se deben incluir en un panel, ¿sí? Y qué genes se deberían incluir para los paneles de cáncer colorectal y susceptibilidad a poliposis. Para esto, pues ClinGen, que es una afiliación que fue creada pues, por el Instituto Nacional de Salud y hace parte de un esfuerzo colaborativo de 7 investigadores principales, 3 subvenciones. Busca hacer guías clínicas que le permitan a los genetistas, a los oncólogos y a demás entes interesados generar pues un marco de validez clínica que permita pues una asignación de asociación para gen enfermedad. De modo que ClinGen tiene unos grupos de expertos o un panel de expertos para determinadas patologías. Específicamente pues existe uno para un panel de curaduría para cáncer colorectal y poliposis, que está compuesto pues por 7 curadores especializados que pues incluyen algunos médicos y oncólogos, un coordinador del panel de curaduría y en asociación con otros médicos expertos y el grupo completo de curaduría para cáncer de ClinGen, ¿sí? Ellos entonces se encargan de pues, realizar la asignación de asociación a partir pues, de un protocolo o un marco de asignación que establece pues, unas categorías de asociación. Es decir, qué tan fuerte es la evidencia que soporta la asociación gen-enfermedad. Ellos establecen una asociación definitiva en la cual pues, la asociación que existe entre el gen y la enfermedad está demostrada y adicionalmente pues esta asociación se ha mantenido en el tiempo. Una asociación fuerte es una asociación en donde el gen está asociado con la enfermedad, pero la asociación se ha hecho de forma reciente y pues requiere, digamos, un seguimiento en el tiempo para escalarla o desescalarla a definitiva, ¿sí? O a moderada. La siguiente asociación, que es la moderada, pues ya implica pues algún grado de asociación menor, en donde pues se han reportado algunos reportes o hay alguna asociación de estudios funcionales. No obstante, pues la mayoría de las asociaciones gen-enfermedad moderada tienden a escalar a una asociación fuerte o definitiva, ¿sí? La evidencia limitada, pues es donde hay algunos reportes, ¿sí? No obstante, pues ellos sugieren pues, que deben ser estudiadas de forma juiciosa, pues estas tienden a desescalarse y algunos genes que están categorizados con asociación limitada, pues no deberían estar incluidos pues en los paneles. Ya por otro lado, pues hay una asociación que pues básicamente lo que permite es desasociar el gen y la enfermedad, en donde pues entran categorías en donde hay sin evidencia, una evidencia controversial y una evidencia refutada. La asignación de estas categorías se hace a partir de un puntaje que se establece a partir de lo que ellos llaman una evidencia genética y una evidencia experimental. Dentro de la evidencia genética se da cuenta, por ejemplo, de datos de segregación, estudios de casos y controles, la persistencia de variantes o de genes en probandos, ¿sí? Y la evidencia experimental pues incluye modelos en ratones, estudios de alteración funcional e interacción de la proteína, entre algunos otros estudios que puedan realizarse. Esta clasificación pues hace parte de también una guía que ellos tienen para el score de validación de asociación, en donde pues básicamente la asociación genética y la asociación experimental se les dan unos puntajes. La evidencia genética pues toma como punto de partida datos de los casos, ¿sí? En donde se incluyen pues los tipos de variantes, si las variantes son de novo, si el patrón de herencia es autosómico recesivo, dominante, ligado al X, entre otras cosas, y se asigna pues un puntaje, ¿sí? Para la evidencia genética, pues el puntaje mayor sería 12, y para la evidencia experimental,
el puntaje mayor sería 6 para un total del score de asignación mayor de 18. Para este caso particular, ellos hacen algunos ajustes en los scores de asignación para unos genes particulares, como por ejemplo ATM. ¿Sí? Se han reportado múltiples casos de pacientes con cáncer colorectal con algunas variantes en ATM. No obstante, pues es bien sabido que esta relación no está bien establecida y a más de la carencia de estudios funcionales que corroboren esta asociación entre ATM y cáncer colorectal, pues ellos desescalan el score que se puede asignar por estudios de casos de pacientes con variantes en ATM y cáncer colorectal, dado que pudiera ser relacionado con otros factores y no precisamente con las variantes en ATM. El algoritmo de curaduría es la ruta que ellos establecieron para poder asignar algunos genes a los paneles de cáncer hereditario. Y para esto, pues ellos utilizan el sistema de registro de genes de la NIH, ¿sí? Entonces, ellos buscan dentro de este sistema de registro paneles de cáncer hereditario que estén relacionados con la clínica de cáncer colorectal y poliposis, en donde se pueden filtrar, pues, cerca de 33 paneles disponibles para la fecha, en donde se incluían al menos 23 genes relacionados con cáncer colorectal y poliposis. No obstante, pues el panel de expertos, considerando evidencia más reciente, revisiones en literatura, adicionan 17 genes adicionales para un total pues de 40 genes que se saben que tienen una relación clínica con cáncer colorectal y poliposis. Adicionalmente, se curan dos genes, MSH3 y MUTIH, dado que pues la relación que existe entre estos genes con su fenotipo recesivo y dominante pues debe establecerse, de modo tal que se cuentan relaciones gen-enfermedad, 42 de los 40 genes, dado que MSH3 y MUTIH pueden ser consideradas tanto las variantes monoalélicas como las bialélicas. La clasificación de validación clínica, entonces, da los scores de puntuación basados en lo que les mostré previamente. Para 0 puntos, si la variante pues está refutada, es controversial o si no tiene evidencia. Si la evidencia es limitada, da un score de 0.1 a 6, de moderada a 7 a 11 puntos, fuerte 12 a 18 y definitiva de 12 a 18, pero con una replicación o una persistencia en el tiempo de esta asociación. Hay algunas consideraciones particulares que se utilizaron para algunos genes, específicamente para el curado de unas variantes específicas, por ejemplo, para el gen EpCAM, dado que pues, es bien sabido que el mecanismo de patogenicidad conocido para su relación con síndrome de Lynch son las de lesiones del extremo 3' UTR, ¿sí? Para los genes POL-E y POL-D1, las variantes que estaban localizadas solamente en el dominio exonucleasa, que son las que están relacionadas con el fenotipo de cáncer colorectal, variantes de duplicación upstream del gen GREN1, que son las únicas que se han encontrado con asociación a susceptibilidad a poliposis, y duplicaciones en tándem del gen PTPRJ, que está asociado con cáncer colorectal, de modo que para estos genes solo se filtraron esas variantes y no otro tipo de variantes. Otra consideración especial que ellos hacían era con los genes que estaban incluidos en algunos síndromes particulares, como FLCN, TP53 y CDH1, dado que la asociación de estos síndromes con el cáncer colorectal y con poliposis, pues no ha sido bien establecida y se cree pues que lo que puede haber en literatura pues pueden ser casos extremadamente raros que puedan ser resultado de otros factores y no estén directamente relacionados pues con estos genes. Una vez pues se estableció el algoritmo, se logró establecer la presencia pues, de algunos genes dentro de esos paneles que tenían un score de clasificación que permitía entonces dar una asignación de asociación. De estos, pues de los 42 asociaciones que existían, 14 de las asociaciones se lograron establecer como definitivas. Dentro de estas, obviamente, pues lo que era esperable, pues establecieron aquellas que tenían una relación fuerte, como por ejemplo los genes de síndrome de Lynch,
los genes de asociación a poliposis como APC, UTIH, para poliposis en presentación bialélica, ¿sí? PTEN y es SMA-D4 para poliposis juvenil. Todas estas asociaciones fueron fuertes, perdón, definitivas, ¿sí? Y eran sostenidas en el tiempo. De las asociaciones que se hicieron, llamaron la atención pues algunas, especialmente las de GRMM1 para un síndrome de poliposis mixta hereditaria, dado que pues esta asociación no estaba bien establecida. No obstante, ellos encontraron que había evidencia funcional que soportaba que las duplicaciones upstream del gen tenían una asociación fuerte con este síndrome de poliposis. Y adicionalmente hay un amplio reporte de pacientes con este tipo de variantes, lo que permitió hacer este tipo de asociación fuerte. Y ellos mencionan que dado que se estableció esta asociación, lo que sigue es pues, que esta asociación se sostenga en el tiempo y ya la asociación de este gen con este síndrome particular pueda establecerse de forma pues definitiva. Otro hallazgo interesante fueron pues las variantes monoalélicas en MUTIH para susceptibilidad a cáncer colorectal. La asociación que se había establecido con este gen siempre había sido por variantes bialélicas asociadas con poliposis juvenil. No obstante, pues ellos encontraron alguna evidencia funcional y alguna evidencia genética que permitió que esa asociación, que antes era limitada, se escalara a moderada, y suponen pues que pueda seguir escalando de acuerdo a nueva información que vaya surgiendo pues de aquí en adelante. Estos son pues algunos de los genes que tienen evidencia limitada, pero pues que llamaban la atención a los autores por estar asociados con algunos otros síndromes, especialmente por ejemplo BART1 y BUP1, que están asociados pues con alguna susceptibilidad a cáncer de mama, pero que se encontraron también en algunos pacientes con cáncer colorectal. No obstante, pues esta evidencia permitió solo una asociación pues limitada. Así pues para otros genes que ya previamente se habían reportado como MSH3 y EXO1. ¿Sí? Posteriormente, pues lo que ellos hicieron pues, fue establecer la distribución de estas asociaciones y de los genes en los paneles que encontraron en el repositorio de la NIH, en donde se habían identificado estos 33 paneles que les había mencionado, y se logró establecer que estos paneles disponibles, los genes que tenían relevancia clínica que ellos habían establecido, esos 40 genes, estos paneles solo contaban, en su gran mayoría, solamente con 26 genes de estos genes curados que ellos tenían. Es decir, solamente el 65% de los genes que tenían algún grado de asociación se encontraban en estos paneles. ¿Sí? De estos, 14, que son cerca de la mitad, tienen una relación definitiva, ¿sí? Que los paneles, es decir, incluyen estos genes de asociación a síndrome de Lynch, a poliposis, y hay otros que están incluidos con evidencia limitada, ¿sí? Y 2 con evidencia conflictiva y refutada, como por ejemplo EXO1 y PMS1. Esto pues es llamativo porque esto quiere decir que los paneles están utilizando genes que incluso no tienen una asociación con fenotipos de cáncer colorectal y poliposis, y esto pues implicaría alguna dificultad a la hora de entregar resultados y a la hora de interpretar los resultados. Para la validez clínica versus el uso de los paneles, pues lo que se encontró pues, es que la mayoría sí incluyen estos genes de asociación definitiva, pero los de asociación fuerte se incluyen muy pocos y más bien se incluyen unos que tienen evidencia limitada e incluso algunos con evidencia refutada. Ellos aquí pues recomiendan que los genes que estén incluidos pues deberían tener al menos una evidencia limitada, dado que la evidencia limitada pues puede tanto escalarse como desescalarse, y permitir, digamos, identificar genes con asociación limitada podría pues en un futuro permitir estudios adicionales que como tal dejen evidencia para el desescalamiento o el escalamiento. Ya pues como consideraciones finales,
pues es importante mencionar que los genes de susceptibilidad clásicos, como era de esperar, pues se catalogaron con una asociación definitiva y estos pues de entrada deben estar incluidos en todos los paneles. Es decir, estos 14 genes que sabemos que tienen una asociación fuerte, definitiva, deben estar incluidos. Ahora, estos paneles también deben incluir estos genes de asociación fuerte, como los que habíamos mencionado que no estaban incluidos, como SMART1, ¿sí? Dado que pues esta asociación puede escalarse a una asociación definitiva posteriormente. Los genes de asociación limitada, pues hay una discusión grande con respecto a este tipo de genes, dado que podría considerarse no incluidos, dado que no tienen una implicación clínica. No obstante, incluirlos también podría permitir estudios adicionales que permitan la desestimación o el escalamiento de estos genes. Ahora bien, ellos mencionan que pues el abordaje utilizado con estos scores de asignación pues también puede ser utilizado para la curaduría y la creación de otros paneles y para asociaciones gen-enfermedad. Ahora bien, pues este abordaje, no obstante, pues tiene algunas limitaciones que deben ser tomadas en cuenta pues a la hora de la creación del panel, ¿sí? Y es que pues estos estudios, este tipo de abordaje puede subestimar los estudios de segregación, dado que muchas veces pues se reportan casos de pacientes con algunas variantes, pero no es posible conocer el estado de portadores de algunos familiares, de modo que esto limita, por ejemplo, la asignación de criterios de validación genética para algunos casos particulares, ¿sí? Otra cosa importante, pues, es que el score de clasificación de puntaje, pues, toma las variantes nulas y les da un score alto, pero esto debe ser tomado, este score debe ser aplicado con precaución, especialmente para variantes como las del sitio de splicing, dado que sabemos que las alteraciones de los sitios canónicos de splicing pueden provocar un exon skipping y conservar el marco de lectura, y no sabemos pues si queda alguna función residual en la proteína, de modo tal que pues el abordaje debería incluir pues para un futuro consideraciones puntuales de la clasificación de variantes nulas. Otra limitante pues es que algunos estudios funcionales se hacen en células, por ejemplo, como células fibroblásticas, y no es claro si esto puede extrapolarse a rutas implicadas con cáncer colorectal y poliposis, ¿sí? Otra cosa interesante, pues, es la definición de poliposis, dado que desde el punto de vista clínico la definición es difícil, ¿sí? Dado que pueden haber fenocopias de poliposis hereditaria. Pensemos, por ejemplo, en un paciente que tenga de 2 a 10 pólipos, ¿sí? Esto pues podría considerarse una fenocopia, pero hay fenocopias que incluyen incluso de hasta 20 a 30 pólipos, ¿sí? Entonces, interpretar o filtrar estos pacientes con fenocopias a los estudios de susceptibilidad a poliposis por compromiso hereditario, pues es difícil, ¿sí? De cualquier forma, pues este tipo de abordaje tampoco esclarece el riesgo asociado al gen enfermedad, es decir, se puede hacer una asociación, pero no es claro el riesgo absoluto que se puede establecer para variantes, para genes o variantes puntuales, ¿sí? Ellos hacen algún señalamiento especial para dos genes, CDKN1B y FAN1, dado que para estos dos genes existe una amplia evidencia funcional que soporta su rol en cáncer colorectal y poliposis. Sin embargo, no hay suficiente evidencia genética y se anima pues entonces a laboratorios y a genetistas a incluir estos genes dentro de los paneles de cáncer colorectal y poliposis, dado que esto podría sumarse a nueva evidencia que permita hacer una asociación gen-enfermedad para estos genes particulares. Esto es todo. Si les queda alguna duda, pues estoy disponible para responder cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias, doctor. Listo. Digamos, hay una pregunta que es precisamente lo que voy a mostrar. Ya es sobre pues, mostrar esos 40 genes que se analizaron para el panel de cáncer de colon. Y yo digamos, les quería mostrar donde ustedes pueden también buscar esta información, que es también muy bueno que lo sepan. Esta es la Ale.
Ustedes pueden buscar mucho, bien sea en paneles de expertos, documentos y demás. Digamos, en lo de Kansas de Color, acá está el panel y acá dice la clasificación dentro de, pues, de su análisis sobre pues, la evidencia que hay, bien sea limitada, moderada o pues definitiva, sobre los genes que deben estar acá. Eh, Cabe resaltar que hay, pues, yo sé que hay también personas que trabajan en laboratorios y demás, clasificación de variantes. Esto es muy importante porque ellos también realizan un análisis sobre diferentes variantes en genes de cómo se deben, cómo se deben analizar. Y también cómo se debe usarlo cada uno de los criterios de clasificación de variantes con respecto a un gen, cuáles usar o no. Ellos tienen para esto bien definido en el gen APC, digamos, con cada criterio cómo se debe interpretar y qué fuerza se le debe dar dependiendo de qué y cuáles no se deben dar. Digamos, acá el PM1 no se debe dar para APC, ni PM3, ni PM4, ni PP2. Esto es una guía muy, muy buena porque les ayuda a ustedes también a saber cómo usar los criterios muy bien curados para un gen en específico. Y, digamos, en el dado caso donde ustedes tengan una variante en APC, ustedes pueden buscarla si ya está dentro de las que ellos ya han clasificado. Y acá les aparece tanto pues, la evidencia después de por qué la clasificaron, los criterios, la clasificación y ustedes también pueden buscar, digamos, la variante que ustedes de pronto tienen, a ver si tienen en APC, a ver si apareció pues, en esta lista y cómo el grupo de clínicas la clasificó. Me parece una ayuda bastante importante y pues bastante útil. Hay, si no estoy mal, unos 58 variantes curadas en el gen APC y tras del hecho está esta guía que les permite saber cómo usar cada criterio de manera más pura y exacta y, digamos, usando precisiones que, digamos, el PM2 con una frecuencia alélica de menos o igual de 0.0003%. Entonces, eso es algo muy importante que ustedes pueden usar. Creo que una mano levantada, Doc, no sé si es una pregunta, pero reitero que muchas gracias, Doc, por poder participar el día de hoy pues, en conmemoración del Día Mundial de Cáncer de Colon y quería traerles pues esta información y gracias también pues, por traerla porque pues en estos eventos también hay personas que están en todo el tema de clasificación de variantes, de uso de NGS para estos síndromes, entonces es bastante importante. Muchas gracias, Doc. Bueno, no, con mucho gusto. A mí también me parece un tema bien importante, ¿sí? Más con respecto, digamos, a qué genes deben ir incluidos en los paneles, ¿sí? Digamos, esto es algo que es ampliamente discutido y es 200 o 400 genes realmente están relacionados con cáncer hereditario. Es una pregunta bien válida, ¿sí? Y creo que hacer este filtrado por genes curados es una práctica que debería hacerse de forma regular, por lo menos para los laboratorios y para los genetistas que soliciten pues, este tipo de paneles, o pues para los médicos en general que los utilicen. Claro que sí. Y seguirlo observando y ver las siguientes actualizaciones porque pueden que bien se aumenten o disminuyan. Hay unos que pues cada vez se van aumentando, digamos, como los de paneles de epilepsia. Y es importante también cuando se hace un cambio en el número, poder también analizar algunos casos o que se analicen algunos casos que salieron negativos, pero con el pasar del tiempo puede hacer que con los nuevos genes que se incluyeron, pues pueda haber hallazgos. Bueno, muchas gracias, doctor. Voy a dejar de compartir. Esta página de Cleanger es totalmente gratuita por si también tienen esa duda. No hay nada que ustedes tengan que pagar. Está totalmente libre los archivos. Ustedes pueden ver de esta guía curada, de los artículos de Cleanger, entonces pueden verlo sin ningún problema. Creo que las personas que tienen la mano levantada, si tienen preguntas, pueden colocarlas. Y no se les olvide, por favor, llenar el link de asistencia del evento, lo voy a volver a mandar una vez más para que, pues, con ese es el que va a hacer los certificados por la universidad.
Doc, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Me agradó mucho que pues esta sea la charla de cierre. Fue un simposio también corto, entendiendo que pues era viernes y también pues entendiendo que era antes de Semana Santa, pero igual aprovechar y podernos reunir cuando sean estos días conmemorativos es bastante importante y espero que les haya gustado a todos.